Jeremías 3, versículos 6 a 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ese va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. También vamos a leer el Salmo 145. Salmo 145, versículos 19 a 20. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra perfecta y vamos a orar ahora que Dios aplique su palabra en nuestros corazones para que podamos conocerle más, entender su palabra y temerle como deberíamos. Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad de seguir estudiando el tema tan importante de tu temor. ¿Cómo deberíamos temerte como el único Dios? ¿Cómo deberíamos mostrarte la santa reverencia? Deberíamos, Señor, que en esta tarde que tú nos muestres por medio de tu palabra cómo deberíamos seguir creciendo en esa doctrina bíblica. Ayúdanos, te pedimos. Abre nuestros oídos y nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy regresamos a nuestro estudio del temor de Dios, recordando que el temor de Dios es la santa reverencia que Dios merece. Cada cristiano tiene el temor de Dios. Cada cristiano teme a Dios como parte de su salvación. Dios nos da su temor cuando nos salva, pero también, como en cualquier otra parte de la vida cristiana, queremos seguir creciendo en su temor. Por medio de conocerle, reconocer su presencia y pasar tiempo con él en la palabra y en oración. Y ahora, mientras continuamos este estudio, queremos que reconozcamos que no es siempre fácil vivir como deberíamos en la vida cristiana. Que podemos estar todos de acuerdo en cuanto a eso. No siempre obedecemos a Dios y no siempre tememos a Dios como deberíamos, porque seguimos luchando con nuestro pecado y con nuestra carne durante todas nuestras vidas aquí en la tierra. Cada día enfrentamos obstáculos a nuestro temor de Dios, cosas que nos estorban de conocerle y temerle como deberíamos. Pero también hay muchas bendiciones cuando tememos a Dios, muchas promesas de la bendición de Dios para aquellos que le temen. Y por eso yo quiero tocar las dos cosas en este mismo mensaje. Quiero que estemos conscientes de los obstáculos que pueden surgir en la vida de nuestro temor de Dios y que reconozcamos su peligro. Pero también quiero que veamos de manera positiva este tema, regocijándonos en las bendiciones que Dios nos ha prometido cuando le tememos, cuando estamos conscientes de su presencia, para que no caigamos tan fácilmente, para que disfrutemos de esas bendiciones que Dios promete para su pueblo. O sea, no solamente quiero predicar el mensaje de la parte negativa, los obstáculos y evitar todo eso, es una parte, es importante, pero también quiero que nosotros seamos impulsados con la parte positiva. No solamente no hagas. Y también cuando temes a Dios y creces en su temor, Él te bendice abundantemente. Y eso es lo que quiero. Es lo que quiero para ustedes, es lo que quiero para nuestra iglesia. Entonces vamos a ver la primera parte de los obstáculos, para que seamos conscientes, para que podamos evitar esos obstáculos. Y después vamos a estar animados hoy con las bendiciones para las personas que temen a Dios. La primera cosa que vamos a ver son los obstáculos al temor de Dios. Y por supuesto hay muchísimas cosas que podamos decir que son obstáculos a nuestro temor de Dios. Nada más podemos tomar lo que estudiamos en el mensaje pasado en cuanto a cómo crecer en el temor de Dios, ponerlo al revés y ver los obstáculos. Es decir, el obstáculo sería cuando no conocemos a Dios en la palabra, cuando no reconocemos su presencia, cuando no le obedecemos como deberíamos.
Pero lo que quiero comunicar en esta tarde es que la Biblia nos dice de que hay cosas específicas que pueden estorbar nuestro temor a Dios. Por ejemplo, en primer lugar, un corazón duro es un obstáculo al temor de Dios. Ya leemos Jeremías 3, 6 a 8, pero quiero que regresemos a este pasaje porque es muy impactante. Muy impactante lo que Dios dijo aquí, lo que podemos aprender del ejemplo de Israel en su rebeldía, en su pecado. Si regresamos a Jeremías 3, versículos 6 a 8, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo eso, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí Dios habla por medio del profeta Jeremías a Judá. ¿Creen que los judíos aquí todavía estaban en su tierra? Y había la parte norte, Israel, y la parte al sur, que era Judá. Dios estaba castigando a Israel. Nosotros sabemos que esos tribus fueron llevados primero al cautiverio debido a su pecado en contra de Dios. Aquí se habla en términos de la fornicación, que ellos habían desobedecido a Dios y por eso Dios les había mandado al cautiverio como castigo por su pecado. Y dice el versículo 8, que Judá, las tribus que se quedaron en la tierra, vio todo eso. Ellos vieron lo que Dios había hecho, pero dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y dice en el versículo 3 de este capítulo, que esta rebeldía, esta falta de temor de Dios se refiere a tener frente de ramera. Versículo 3, frente de ramera, que habla de pecar sin vergüenza. No tener vergüenza por el pecado, sino guardarlo y continuar en él y no querer arrepentirse del pecado. Entonces, obviamente, el ver tu propio pecado debería darte tristeza y hacerte querer temer a Dios para no pecar tan ligeramente, pero también el ver el pecado de otros y ver cómo Dios disciplina o castiga debería causarnos a temer a Dios. Pero el peligro para nosotros, el peligro para el corazón duro, es que ignora su propio pecado y ignora el ejemplo de otros y no teme a Dios y hace lo mismo o peor. Entonces queremos evitar ese obstáculo del corazón duro. ¿Cómo? Pues tenemos que hacer todo esfuerzo para evitar cualquier pecado, aún el pecado que parece chiquito, y nunca, bajo ninguna circunstancia, tomar ningún pecado a la ligera. Todo pecado es blasfemia en contra de Dios. Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. La solución a un corazón duro es reconocer la pecaminosidad del pecado y aprender a arrepentirnos inmediatamente. No guardar ningún pecado en tu corazón, porque si lo haces, eventualmente tu conciencia va a estar cauterizada, vas a pecar sin vergüenza, con frente de ramera y sin temor de Dios. Entonces tenemos que estar mucho en la palabra y mucho en oración y mucho meditando en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, meditando su muerte en la cruz, para que eso nos restrinja de pecar, nos restrinja de tener un corazón duro y de no temer a Dios. En segundo lugar, el orgullo y la incredulidad son obstáculos al temor de Dios. En Romanos 11, Pablo, hablando de los judíos, dice que las ramas fueran desgajadas para que los gentiles fueran injertados. Es decir, la nación Israel fue destruida y la iglesia ahora es, por mayor parte, gentil. Pues sabemos que Pablo también tenía celo por su nación. Él sabía que Dios iba a salvar a algunos y por eso dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, sí,
Tú ya has recibido la bendición de Dios debido al castigo de Israel, pero no te jactes de tu posesión, sino teme a Dios. Es solamente por Él que estás de pie. Vemos aquí una relación, obviamente, con el corazón duro. El corazón duro y el orgullo van de la mano, pero aquí más específicamente es el problema de orgullo, un problema de incredulidad. Vemos que los judíos fueron rechazados por su incredulidad, pero los gentiles tampoco creen todos. Entonces, no deberíamos jactarnos, no deberíamos ensoberbecernos, sino temer y reconocer que cualquier cosa que tenemos, nuestra relación con Dios, las bendiciones, es solamente debido a Él y no a nadie de nosotros. Cuando una persona no lo hace, cuando una persona en su orgullo piensa que está bien, aún en su pecado, cuando alguien piensa que nadie se va a enterar de mi pecado, que no afecta a nadie más, y cuando en su orgullo, en su incredulidad piensa así, es un gran obstáculo al temor de Dios. No podemos temer a Dios como deberíamos con ese tipo de pecado guardado en el corazón. Por supuesto, el pecado de la incredulidad o el orgullo puede ser algo característica de la vida, en el caso de un incrédulo, pero también un cristiano puede caer en el pecado, caer en su soberbia y pensar que puede hacer algo y Dios no va a darse cuenta. Pero leemos en Hebreos 3, el versículo 12, mirad, hermanos. Esta palabra dice, tengan cuidado, mirad, tengan cuidado, vigilen, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad, por supuesto, es lo que caracteriza a un incrédulo. Pero este pasaje en Hebreos 3 es dirigido a cristianos. Porque dice, mirad, hermanos, que no haya en ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es un aviso muy fuerte de tener cuidado. Nos exhorta para que no vivamos así, para que no vivamos con la incredulidad o el orgullo guardado en nuestros corazones, porque esto obstaculiza nuestro temor de Dios. Un tercer obstáculo al temor de Dios es la falta de oración. Ven conmigo en Job 15 y el versículo 4. Libro de Job y el capítulo 15, versículo 4. La falta de oración también es un obstáculo al temor de Dios. Dice Job 15, versículo 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Fíjense en el contexto. El contexto aquí es Elifaz, este amigo de Job, está hablando. Y en la forma de la poesía hebrea, en la cual está escrito el libro de Job, aquí hace una declaración paralela. Es decir, disipar el temor se iguala a menoscabar la oración delante de Dios. Otra traducción lo dice así: tú, en cambio, restas valor al temor de Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Entonces, lo que vemos aquí es restar valor al temor de Dios se muestra por medio de tomar a la ligera la comunión con Dios por medio de la oración. Cuando no oramos, mostramos que no tememos a Dios como deberíamos. Porque no le alabamos, no le adoramos como Dios, pensamos que podemos en nosotros mismos, no dependemos de Dios como deberíamos. Y esto estorba nuestro temor a Dios. El autor Juan Bunyan dijo, ¿ves un hombre que ora solamente un poco? Ese hombre teme a Dios poco, porque es el alma que ora, el hombre que es poderoso en la oración, el que tiene un corazón para crecer en el temor de Dios. Ten cuidado, por lo tanto, de un corazón sin oración, si quieres crecer en esta gracia del temor de Dios. Tiene toda la razón. Cuando no oramos, no estamos temiendo a Dios. Estamos diciendo, Dios, yo puedo, hoy sí puedo, no te preocupes, me encargo hoy, yo lo puedo. Hermanos, sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no, pero es lo que hacemos mucho. Es un obstáculo a nuestro temor a Dios cuando no oramos a Él. Entonces, todas esas cosas que hemos visto, todas esas tres cosas, el corazón duro, el orgullo, la incredulidad y la falta de oración,
son obstáculos al temor de Dios. Son cosas que caracterizan a una persona sin Cristo. Y si eso te describe, tienes que arrepentirte y ser salvo primero para que puedas temer a Dios, para que Él ponga su temor en tu corazón. Pero también esas cosas son cosas en las cuales pueden caer un cristiano. Nosotros podemos por un rato tener un corazón duro o guardar el pecado del orgullo o no orar como deberíamos. Y cuando hacemos esas cosas estamos estorbando nuestro temor de Dios. Pero por otro lado, cuando tememos a Dios, Él nos llena de muchas bendiciones. Al principio de este culto leímos el Salmo 128, que describe precisamente algunas bendiciones del temor de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y después en los siguientes versículos habla de la bendición del trabajo, de la familia, habla de esposa e hijos, bendición de paz. Dice versículo 4, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, por un lado, hermanos, tomen ese salmo y léanlo, y léanlo, y léanlo, y mediten el hecho de que Dios promete bendecirte, y bendecir tu trabajo, y bendecir tu familia, cuando le temas a Él. Medite mucho en ese salmo, porque es de mucho ánimo para nosotros, es de mucho impulso para que nosotros sigamos adelante en nuestro temor de Dios. Pero para que podamos pensar de manera más clara, más específica, quiero mencionar 4 cosas que la Biblia nos dice son bendiciones para los que temen a Dios. Bendiciones del temor de Dios. Son 4. Las bendiciones son Cristo, la comunión, la confianza y el conocimiento. Un 4C para entender, para recordar mejor. Cristo, la comunión, la confianza y el conocimiento. Veamos brevemente cada una. La primera bendición del temor de Dios es Cristo mismo. Es decir, por un lado, por lo que hemos estudiado, yo puedo decir, el temor de Dios en la salvación es la bendición de Cristo. Nunca debemos pensar en la salvación como algo allá o algo incorporal que Dios me da. Recibimos todo en Cristo. Todo recibimos en Cristo. Entonces, si una persona ha sido salva, ha recibido el temor de Dios. Si una persona es salva, ha recibido a Cristo. Leemos en Efesios 1:3, bendito sea el Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nunca olviden, hermanos, que toda bendición que recibimos como hijos de Dios, recibimos en Cristo. Cuando Dios nos salva, nos bendice con su temor y nos bendice con Cristo. ¿Y qué más bendición necesitamos, verdad? Tenemos a Cristo. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, hemos sido unidos a su cuerpo, tenemos todos los privilegios de ser hijos de Dios. Es la primera cosa, la primera bendición para aquellos que temen a Dios. La segunda bendición del temor de Dios es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Está relacionado con la salvación, por supuesto, porque es el Hijo de Dios quien tiene comunión con Él. Pero puesto que recordamos que un cristiano siempre sigue en unión con Dios, pero su comunión puede fluctuar mucho, podemos ver aquí la importancia de este tema. Como cristiano, cuanto más temas a Dios, más estarás en comunión íntima y gozosa con Él. Cuando nos apartamos del camino y seguimos en pecado, no estamos temiendo a Dios y nuestra comunión con Él es estorbada. Pero cuando nos enfocamos en temer a Dios y conocerle y reconocer su presencia y obedecerle, vamos a disfrutar una comunión bendecida y gozosa con Él. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. También el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen. Cuando Dios está complacido con alguien, significa que no hay obstáculo en la relación. No hay pecado guardado en el corazón que estorba la relación. Dios se agrada con la persona se agrada en Dios, porque no hay ningún obstáculo en su comunión.
Hermano, imagínate el gozo y placer perfecto que te puede causar cuando sabes que andas en comunión con Dios y que Él está complacido contigo. Por un lado, por supuesto, siempre está complacido con nosotros, cuando nos ve en Cristo, cuando nos ve en su Hijo perfecto. Esa es la unión con Cristo. Pero también hay comunión, la vida diaria, que es algo que podemos disfrutar en esta vida. No tienes que ser perfecto, no vamos a ser perfectos. Pero cuando tememos a Dios y estamos en comunión con Él, no hay pecado no confesado estorbando la relación y la comunión con Él. Y eso es lo que queremos. Cuando tememos a Dios, disfrutamos de una relación con Él que está más allá de las palabras. Tú puedes caer en pecado, por supuesto, pero puesto que tú no quieres perder esta sublime comunión con Él, muy pronto te arrepientes. Muy pronto pides a Dios su perdón para regresar a esta comunión y la bendición del temor de Dios. Una tercera bendición del temor de Dios es la confianza. La confianza. Podemos confiar que Dios ayuda a aquel que le teme. Otra vez está relacionado con la salvación. Dios siempre ayuda a sus hijos. Dios ayuda a aquellos que tienen su temor en sus corazones. Dice Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El versículo es para ti, hermano. Si eres hijo de Dios, si temes a Dios, si confías en Jehová, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Te ayuda en tus debilidades, en tus pruebas, en tus tentaciones. Dice que es nuestro escudo, nos protege del enemigo, nos protege de las tentaciones del mundo, nuestra propia carne, y nos viste con su armadura para que podamos estar firmes y resistir la tentación. Y entienden, no todos tienen esta confianza. Solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que temen a Dios, y especialmente aquellos que se enfocan en su temor a Dios, que reconocen la importancia de crecer en su temor y conocerle más y más cada día. En cierto sentido, quiero explicarlo como una confianza en nuestra confianza. A ver si me explico. Sabemos que Dios ayuda a sus hijos, siempre, ¿verdad? Lo sabemos. Está aquí grabado en nuestras mentes. Dios ayuda a los suyos. Pero cuando tememos a Dios, podemos tener aún más confianza que esta ayuda es nuestra siempre. Es un sentido más personal, es más fuerte, es más confianza. Porque conozco a mi Dios. Estoy en comunión con Él. Y no solamente, bueno, la Biblia dice que Él me protege, pero no estoy seguro. Sino que tengo confianza en mi confianza. Porque le temo, estoy en comunión con Él y por eso tengo esta confianza. Y digo eso porque estoy seguro que hay cristianos, y tal vez cristianos escuchando este mensaje, que conocen todos los versículos y que verdad creen que son la verdad. Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca, Dios está conmigo, todas esas cosas. Pero esos cristianos no sienten mucha confianza que este versículo, que esta verdad me va a ayudar mañana en el trabajo, o me va a ayudar en mi casa, en mi matrimonio, en la vida diaria. Y parte del problema es no estar consciente del temor de Dios. Porque cuando le tememos, cuando le conocemos, podemos descansar en sus promesas y estar seguros que sí son para nosotros. Confiamos, por ejemplo, que Dios va a dar lo que necesitamos. El Salmo 34 que cantamos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ningún bien. No nos falta ningún bien. Pero fíjense, es ningún bien de la perspectiva de Dios. Porque a veces Dios sabe que lo que necesitas es estar enfermo. Lo que necesitas es sufrir alguna pérdida. O a veces lo que necesitas es estar animado con un regalo, con palabra de ánimo, ser rescatado en situación difícil, lo que sea. Dios siempre sabe exactamente lo que es para nuestro bien y lo hace. Y si no recibes algo, es porque no era para tu bien.
Cuando tememos a Dios, confiamos en esta verdad. Él nos protege y nos da lo que necesitamos. Cuando temes a Dios, le conoces más, te enfocas más en Él y tienes más confianza en sus promesas. También podemos tener confianza en la protección de Dios cuando le tememos. Otra vez el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es la protección divina. Ya sea de ángeles o por otro medio, Dios protege a sus hijos de los enemigos espirituales. También leemos en el Salmo 85, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Nosotros somos atacados constantemente por la carne, por el mundo, por el diablo. Pero este versículo nos dice, siempre está cercana nuestra salvación. Dios nos va a rescatar en su tiempo para que no seamos devorados ni destruidos. Cuando temes a Dios, puedes tener la confianza que Él te protege de esos ataques espirituales. Y la última bendición que vamos a ver hoy es del temor de Dios, es el conocimiento. Dios enseña a los que le temen. Recordemos, por favor, lo que es la base del temor de Dios. La base del temor de Dios es conocerle. Conocerle como es, conocerle por medio de su palabra. Meditar en sus atributos y conocer a Dios. Eso nos provee con el temor de Dios. Entonces, tiene mucho sentido que más conocimiento de Dios, entre otras cosas, es una bendición de temerle. Dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Fíjense, se refiere al camino del cristiano, por supuesto, lo que Dios hace en la salvación, pero creo que ese versículo es mucho más práctico. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nosotros tomamos muchas decisiones en la vida. Tenemos que escoger cuál camino tomar cada día, muchas veces cada día. ¿Cómo sabemos que estamos tomando decisiones correctas? ¿Cómo sabemos que estamos escogiendo el camino de Dios? La única manera, temerle. Y Él promete enseñarnos el camino que hemos de tomar. Entonces, para el cristiano, sí teme a Dios. Pero Dios nos ha dado su palabra para que le temamos más. Cuando estamos conscientes de nuestra necesidad del temor de Dios y crecemos en Él, vemos las bendiciones que hemos visto aquí. Cristo, la comunión con Dios, la confianza en Dios, el conocimiento para que tomemos las decisiones correctas en la vida cristiana. Entonces, esto es sumamente práctico. Y espero hay mucho ánimo para nosotros. Ahora terminemos con dos aplicaciones. En primer lugar, que consideremos los peligros prácticos cuando cedemos a los obstáculos del temor de Dios y no le tememos como deberíamos. Ante todo, la Biblia tiene un aviso muy fuerte para la persona que dice que es un cristiano y después deja de mostrar un temor de Dios. Tal persona se llama un apóstata. Una persona que tiene conocimiento de Dios, pero al final le rechaza. Es una persona que sabiendo mejor, no teme a Dios. Otra vez, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pues cuidado, siempre cuidado de no desviarnos del camino de Dios. El cerebro lleno de conocimiento no nos protege. El temor de Dios nos protege de apartarnos del camino. Pero quiero enfocarme en los peligros para un cristiano, porque creo que estoy hablando en mayor parte a cristianos verdaderos aquí, que quieren temer a Dios, que están temiendo a Dios, pero quieren hacerlo más. Hay peligros cuando lo hacemos, hay peligros cuando cedemos a estos obstáculos. Cuando caemos, no perdemos la salvación, eso tenemos muy claro, pero hay peligros y consecuencias y disciplina de parte de Dios. Quiero que pensemos en dos ámbitos. El peligro de la falta de temor de Dios en la adoración pública y después el peligro en la vida personal. Nosotros vemos que en la Biblia Dios toma muy en serio cuando no existe el debido temor en la adoración pública a Él. Cuando Nadab y Abiú mostraron su orgullo
y ofrecieron fuego extraño en vez de lo que Dios había mandado, Dios los mató. Y dijo, ¿por qué lo hizo? En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Usa tocó el arca del pacto, también Dios le mató. Él no mostró el temor de Dios en cuanto a cómo interactuó con el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Anías y Zafira mintieron a Dios cuando entraron a la iglesia y Dios los mató. Dios toma muy en serio cómo es adorado. Dios toma muy en serio lo que hacemos cuando entramos a la adoración pública. En su misericordia no nos mata cada vez que no hacemos lo que deberíamos, cuando entramos a veces sin la debida preparación. Es muy paciente para con nosotros, nos muestra su amor y su gracia en todo momento, pero vemos lo que Dios piensa del tema. Y cuando un cristiano cede al pecado de un corazón duro o el orgullo en cuanto a la importancia de la adoración pública, hay consecuencias. Vemos en Hebreos que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces ten cuidado cuando asistas a la adoración de Dios, cuando vienes a la iglesia o te conectas en esos días, pero sin la debida preparación. Estamos entrando a la presencia de Dios, quien merece el temor. Nosotros no queremos ceder a un corazón duro y pensar que no importa cómo le adoramos, cuando Él nos muestra que sí importa mucho. También ten cuidado cuando estás ya en la iglesia y adorando a Dios. Es muy difícil ahora, ¿verdad? Porque estás en tu casa y alguien puede pasar y tocar el timbre. Tal vez tienes un familiar en la casa que está pasando por todos lados y ruido al fondo. Pues qué difícil es, y seguimos hablando mucho, que Dios nos permite estar otra vez en la iglesia. Una razón por la cual nos reunimos en una iglesia, en parte para evitar esas distracciones, para apartarnos y estar en un lugar juntos sin tantas distracciones. Pero aun cuando estemos en la iglesia otra vez, que tengamos mucho cuidado para que no tengamos corazones duros que piensan que pues estoy aquí, ¿qué más quiere Dios de mí? Pues quiere que tú le adores en espíritu y en verdad en el momento de la oración. Dios no quiere una adoración hipócrita. Esto fue el problema de Israel durante toda su historia. Ellos seguían sacrificando a Dios en el templo conforme a los mandamientos, pero no le temían. Era una mera costumbre, una tradición nada más. Hermanos, que nunca lleguemos a este punto como cristianos. Que nuestra iglesia nunca llegue al punto cuando lo hacemos externamente, pero sin la adoración verdadera de corazón. Y la única manera en la cual podemos estar seguros que estamos adorando a Dios como deberíamos y no acercándonos como un deber es prepararnos conscientemente cada vez que vamos a entrar a la casa de Dios para adorarle. No queremos servir a Dios con los labios y tener corazones lejos de Él. Que Dios nos rescate de ese peligro. No queremos venir a adorar a Dios sin la preparación o con mucha prisa, que ni podemos concentrar en lo que estamos haciendo. No hay nada más importante que venir el domingo y adorar a Dios. Que Él sea nuestra prioridad y que no cedamos a los obstáculos del temor de Él en la adoración pública. Pero también hay peligros de ceder a los obstáculos del temor de Dios en la vida personal. Cuando no tememos a Dios como deberíamos, la Biblia dice que tendemos a avaricia. Porque la Biblia dice, los que temen a Dios aborrecen la avaricia. Entonces, cuando no estás temiendo a Dios, vas a ceder a la avaricia. Y hay mucha tentación para eso. Mucha tentación. El mundo presenta muchas cosas atractivas, un estilo de vida diferente, atractiva. Otros parecen tener más que nosotros, cosas materiales, mejor vida, mejor matrimonio. Si no tememos a Dios, vamos a caer fuertemente en el pecado de la avaricia. Cuando no tememos a Dios como deberíamos, vamos a también mentir mucho, porque la Biblia dice, los que temen a Dios hablan la verdad. Cuando dejamos de recordar que Dios está y Dios ve y Dios oye todo, olvidamos eso, vamos a decir lo que queramos. Pero ante todo, para terminar con ánimo, porque realmente es mi deseo que estemos animados en este día. Hay muchísimo gozo, muchísimo contentamiento cuando resistimos esos obstáculos y disfrutamos las bendiciones que vienen cuando tememos a Dios, cuando disfrutamos a Cristo.
cuando descansamos en la comunión con Él, cuando dependemos en confianza en nuestro Dios y cuando le conocemos más y más cada día. Terminemos con el Salmo 103, 17, 18. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay una relación entre temer a Dios y poner sus mandamientos por obra. Tenemos una gran bendición aquí, su misericordia eterna, y no solamente sobre nosotros, pero dice también sobre los hijos y los hijos de los hijos. Hermanos, nuestro temor de Dios no solamente afecta nuestras vidas, también afecta a nuestros hijos, los nietos y las siguientes generaciones. Hay una gran bendición tener padres y abuelos que teman a Dios. Que seamos padres y abuelos que teman a Dios. Hermanos, hermanas, tíos, hermanos y hermanas en Cristo que temen a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro Padre, por el temor que tú has puesto en nuestros corazones como tus hijos. Nos has salvado, nos has dado Cristo, el perfecto Salvador. Te pedimos, Señor, ahora que podamos crecer en este amor y que podamos resistir esos obstáculos, que podamos reconocerlos, reconocer cuáles son y así poder evitarlos. Ayúdanos a no tener corazones duros, ni andar en nuestro orgullo, ni dejar de orar, porque esas cosas estorban esta comunión contigo. Ayúdanos, en vez de hacer eso, a disfrutar las bendiciones que tenemos por temerte. La bendición de Cristo, la comunión contigo, la confianza en ti y el conocimiento de ti. Ayúdanos en esta noche, en esta semana, meditar en lo que hemos estudiado, meditar mucho en esos salmos, en los otros pasajes, tu palabra, para que te temamos más, para que resistamos los obstáculos, para que disfrutemos las bendiciones. Danos gozo, danos alegría en ti, danos contentamiento en nuestra condición en esos días. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.